Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Y en esta tarde, hermano, quiero hablarte sobre algo tan importante en la vida del creyente, que muchas veces podemos avanzar la vida cristiana y vamos caminando y vamos avanzando y pasa el tiempo, pasan las semanas, cada domingo venimos a la iglesia y tal vez pasan los meses y años así, pero lamentablemente no estamos creciendo espiritualmente. La gran importancia de crecer, hermano, es tan importante como el aceptar a Cristo. A una persona, para que pueda ir al cielo, obviamente necesita conocer a Jesús como Salvador. Bueno, esa persona, una vez conociendo a Cristo, nace de nuevo y se espera que ese cristiano vaya creciendo espiritualmente. Sin embargo, una vez alguien le preguntó a los nutriólogos, le dijeron: oye, ¿no tienes temor de que la IA o la inteligencia artificial te quite tu trabajo? Bueno, sabemos hoy en día que la inteligencia artificial pues ha dado un gran avance en el tema tecnológico y pues de una u otra manera ayuda a poder hacer ciertos diseños gráficos o algunas ciertas cuentas complejas que antes se necesitaba de personas, hoy en día ya no. Sin embargo, le preguntaron al nutriólogo que si ellos tenían temor de que la inteligencia artificial le quitara su trabajo, porque era tan simple poder decir: ¿cómo puedo yo bajar de peso, no? Y que la inteligencia artificial de una u otra manera pues daba ese menú y decir: ¿sabes qué? Come esto, come el otro y aquí y allá. Sin embargo, el nutriólogo que estaban entrevistando simplemente se rió y dijo: bueno, es que eso va a ser un poco difícil, va a ser un poco imposible, porque la inteligencia artificial no tiene conciencia para poder dimensionar o para poder interpretar o comprender el estado físico actual de una persona. Dice, cuando la inteligencia artificial comienza a pensar por sí misma, comienza a tener sentido y conciencia, pues bueno, probablemente en ese momento tal vez pueda quitarnos nuestro trabajo. Sin embargo, mientras la inteligencia artificial no tenga esa conciencia, nosotros seguiremos conservando nuestro trabajo. Entonces este reportero le pregunta a este nutriólogo y le dijo: ¿pero por qué dices eso? Y él dijo: bueno, es que cada persona es diferente. Cada persona baja de peso de manera diferente. Algunos necesitan más carbohidratos, otros necesitan menos calorías, otros necesitan fortalecer ciertas áreas, y muchas veces lo que una persona necesita no es dejar de comer. A veces tal vez es cambiar la comida, cambiar la alimentación, tal vez a veces es cambiar las horas de alimentación, o probablemente también es de que esa persona tenga que cambiar ciertos ingredientes dentro de su alimentación. Dice, entonces hay muchos factores que a cada uno se logra identificar siempre y cuando se evalúe a una persona de una manera, valga la redundancia, personal, uno a uno. Cuando esa persona es evaluada, yo comprendo cómo está físicamente esa persona, y esa persona físicamente yo comienzo a evaluarla y a determinar qué le sobra, qué le falta, cuál es el problema. Porque hoy en día, hermanos, no sé si lo han notado, muchas personas que están gorditas, ¿verdad? Y están gorditas no porque coman mucho en realidad, sino porque muchas veces comen en horas que no deberían. Como por ejemplo, se comen tal vez un licuado en la mañana, alcanzan a comerse un poquito de sopa en la tarde, pero en la noche se empujan 20 tacos. Entonces, obviamente, ahí el problema no es la cantidad, sino es el horario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque crecer en fe, hermanos, muchas veces se nos ha dicho de que tenemos que hacer ciertas cosas. Y sí, hay cosas generales que debemos de hacer. Sin embargo, se nos ha dado el mismo ingrediente a todos, cuando la realidad es de que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros nos edificamos de manera diferente. Y usted y yo debemos identificar ¿de qué manera nos edificamos? Hoy en día hay muchas personas que dicen: bueno, tú vas a poder crecer en fe cuando tú vayas a la iglesia cada semana. Y a veces resulta ser que vamos a la iglesia cada semana y en vez de crecer en fe, pasamos desanimados. ¿Por qué razón? ¿El problema está en venir a la iglesia? ¿El problema está en que tal vez no estamos poniendo atención? No. A veces, hermano, es de que simplemente nosotros no estamos tomando los ingredientes espirituales que cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, vamos a la Biblia en Lucas, capítulo 17, por favor, versículo 5.
Lucas 17:5. Lucas 17:5. Ah, aquí está. Ok. Yo lo cambio. Lucas 17:5. Por ahí creo que estaba el otro, pero bueno. ¿Ya lo tienen? Lucas 17:5 dice la palabra de Dios así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y os qué? Ahora, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Que si ellos tuvieran fe como un granito de mostaza, algo tan pequeñito, algo tan chiquitito, le dijeran a una planta, muévete, y la planta se movería hasta donde tú dijeras que se mueva. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ¿y por qué razón no somos capaces a veces ni de mover una hoja? Porque no estamos creyendo lo suficiente, y la razón es porque no estamos alimentados. Es como quererle dar el medicamento a todas las personas de manera general. Decir, ¿sabes qué? Mira, te dio COVID, te vamos a meter 40 inyecciones porque a todos les funciona lo mismo. Y la realidad es de que no es así. Dentro del tratamiento de COVID había diferentes tratamientos que le funcionaban mejor a cada persona. Entonces, hermano, en la vida espiritual es igual. Cada uno de nosotros muchas veces no nos alimentamos porque estamos agarrando el plan general, pero no estamos agarrando lo que realmente nos edifica. Todos nosotros somos diferentes. Hay quienes aprenden a través de la escritura, o sea, que están escuchando y escribiendo. Hay otros que aprenden a través de los dibujos, o sea, que están escuchando y dibujando lo que están comprendiendo. Hay otras personas que aprenden a través del ejemplo, de lo visual, para poder, cómo cambiar un foco. Bueno, tienen que ver cómo lo hacen y esa persona aprende. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de aprendizaje. Sin embargo, muchos de nosotros, el problema que tenemos en la fe es de que estamos tomando todo a como nos han dicho, pero no estamos pensando qué es lo que me edifica más. Mira, uno de los procesos naturales del ser humano es el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Un niño que se queda chiquitito, pues nos comienza a preocupar. Que tal vez tiene 10, 11 años y está así de chiquitito, nos comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque el proceso natural es de que el niño crezca. Mientras el niño tenga 1 o 2 años, bueno, está chiquitito, está bien, pero cuando ya comienza a crecer en edad y no en estatura, comienza a ser preocupante. Y hoy en día hay tantos cristianos que crecen en edad, pero no en estatura espiritual. Por esa razón viene un problema y cualquier cosa nos tumba. Por esa razón viene una circunstancia y por cualquier cosa queremos dejar de venir a la iglesia. Por esa razón viene un problema, viene el diablo y comienza a tentarnos y comienza a ponernos las tentaciones espirituales, y nosotros estamos cediendo a eso. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en edad espiritual, pero no en estatura espiritual. La Biblia dice en el libro de Efesios que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, si no mal recuerdo, carta a los Efesios, dice la Biblia, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto significa maduro. Pero note esta palabra, dice hasta que todos lleguemos a la ¿qué? Unidad de la fe. Habla de sincronización. ¿Qué es la sincronización? Es cuando todo tiene un lugar. En otras palabras, o sea, cuando está junto de tal manera que casi es inseparable. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hablando de madurez, a la medida de ¿qué? De la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora,
el plan de Dios es de que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Estamos bien hasta aquí? Dios nos dejó las herramientas para crecer espiritualmente, así como nos dejó las herramientas para poder luchar la batalla espiritual, que es a través de la armadura de Dios, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, encontramos la armadura de Dios. Así Dios, hermano, nos da los puntos para que nosotros podamos, para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos en madurez, crezcamos en estatura espiritual. Hermanos, muchos de nosotros estamos aplicando lo que nos han dicho que apliquemos de manera general, pero no hemos identificado de qué manera nos edificamos. Tal vez podemos decir, no, pastor, yo leo 10 capítulos diarios de la Biblia y está bien, qué bueno. La Biblia dice que debemos de leer la Biblia, tenemos que estar en constante meditación, en constante lectura de la palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice. Sin embargo, no a todos nos funciona leer la Biblia 10 capítulos diarios. ¿Sí me está siguiendo? No a todos nos funciona leer la Biblia un capítulo. Tal vez uno tengamos que leer 10 para podernos edificar, y hay otros que con uno, y hay otros que con versículos. El punto, hermanos, es edificarnos, sumar. Se nos ha dicho en el cristianismo de antaño que entre más capítulos y entre más cosas avancemos de la Biblia, mejor es en la vida espiritual, y sinceramente no es así. Porque muchas veces, hermano, la salud no está en comer. Porque si estuviera en comer, muchos de nosotros estaríamos sanos, porque comemos mucho y comemos a todas horas. Pero los nutrólogos dicen que la salud está en elegir qué es lo que vas a comer. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, fíjate bien. ¿De qué manera te edificas? ¿De qué manera usted siente que Dios habla a su corazón? ¿De qué manera usted realmente experimenta la presencia de Dios en su vida cuando está leyendo y meditando la palabra de Dios? Hay unos que dicen, bueno, es que Dios a mí siempre me habla cuando yo estoy de rodillas leyendo la Biblia. Y está bien. Si esa persona lee la Biblia de rodillas y Dios habla a su corazón a través de esa metodología, está bien. Algunos dicen, no, pastor, yo tengo que leer la Biblia caminando, porque si no mi cerebro se desconcentra, y tengo que leer la Biblia caminando y a veces en voz alta para que yo pueda comprenderla. Está bien. Tal vez usted dice, pastor, me meto mucho a leer algunos versículos y me pongo a investigar aquí, de ahí me pongo allá y me pongo a buscar los numeritos de la Biblia, y yo comienzo nada más leo unos 5 o 10 versículos y yo siento que me lleno espiritualmente. Está bien. Porque la idea, hermanos, es edificarnos. ¿Estamos bien hasta aquí? Es edificarnos. Ahora, no podremos crecer en fe si no tenemos un hábito constante de la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermano, leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia, y entre semana no tenemos ningún roce hablando espiritualmente. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír, ¿y qué más? Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo tener fe, hermanos? ¿Cómo puedo yo crecer en fe? ¿Cómo puedo yo crecer en fe? Con la palabra de Dios. Ahora, cuando yo tengo una constante, ¿cómo podemos decir? Una constante, cuando frecuentamos constantemente la palabra de Dios a través de la lectura o de manera audible, hermanos, eso nos ayuda a nosotros a edificarnos espiritualmente. Por ejemplo, hay choferes que manejan todo el día. La pregunta es, si es malo escuchar la Biblia hablada, entonces ¿cómo se va a edificar esta persona? ¿Sí me explico? ¿A cuántos les pasa que cuando comienzan a leer la Biblia como que les agarra sueño y les comienza a pelar los ojos así? Nos pasa, ¿verdad? Incluso algunos dicen, no tienes sueño, ponte a leer la Biblia, ahorita te va a dar sueño rápido. Bueno, es porque es algo espiritual y hay una batalla espiritual, y es lo que se suele decir. Pero hermanos, leer la Biblia
es para edificarnos, no para avanzar en un libro. Qué bueno que la leemos en un año y qué bueno que la leemos en 6 meses o 3 meses. Está genial poner en tu marca de récord ahí que llevas 500 veces leyendo la Biblia en el mismo año. Está genial. Pero ¿cuánto estamos comprendiendo? Cuando nosotros, por ejemplo, hay personas, o en mi caso a veces, yo pongo en el internet videos versículos bíblicos, por ejemplo, versículos bíblicos que hablan sobre el tema de de la ansiedad, un ejemplo. Entonces el internet comienza a poner versículos y versículos y versículos, y mi mente comienza a escuchar esos versículos, porque tal vez manejando no tengo tiempo de ver al frente y ver aquí nada más. ¿Sí me explicó? Entonces, edificarse, hermanos, es crecer. Y si algo te ayuda a crecer, si algo te ayuda a poder mejorar en cierta área, ¿Dios está en contra, hermanos, de que lo hagamos? ¿Sí o no? No. A veces nos dicen, no, es que tienes que leer la Biblia todo el día. Bueno, ¿y entonces en qué momento haces las cosas diarias de la casa? Entonces, ¿por qué no en vez de aprovechamos hacer cosas diarias de la casa y escuchamos la Biblia hablada a través del internet o del celular o a través de cualquier otro medio? Hermano, eso es edificarse espiritualmente. Eso es constantemente estar frecuentando las cosas espirituales. No necesitas estar con la Biblia pegada en la cara si en tus ratos libres, hermano, no estás meditando en la palabra de Dios. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cuál es la clave, hermanos? Vamos al versículo 2. ¿Cuál es la clave de la prosperidad en el versículo 3? La encontramos en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? En otras palabras, o en palabras más actuales, es aquella persona que disfruta, que desea y que le gusta lo que está haciendo. Eso es su delicia. Hay quienes pueden pasar horas en la cocina y les encanta la cocina. Hay quienes podemos pasarnos horas en la computadora y nos encanta la computadora. Hay quienes se pasan horas en el internet, en TikTok y en las redes sociales, porque les gusta eso, o sea, lo disfrutan. Ahora, escucha bien, la clave para crecer espiritualmente es disfrutar lo que hacemos, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Fíjate bien. Se dice, de acuerdo al neuroaprendizaje, que una persona solamente puede aprender en lapsos de 15 minutos. O sea, 15 minutos de aprendizaje, 5 de enfriar la máquina, otros 15 minutos y 5 de enfriar la máquina. En otras palabras, supongamos yo leo unos capítulos, me mantengo un momento, tomo agua, lo que sea, y de ahí me pongo a leer otra vez. Y así, hermanos, vamos creciendo espiritualmente. El punto es estar en constante roce con la palabra de Dios. No podemos crecer en fe si no meditamos en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo crecer en algo que no conozco? ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que ni siquiera frecuento constantemente? Y hoy en día, mis hermanos, tenemos una herramienta tan buena que se llama Internet, que nos ayuda a veces a estar en constante, también nos ayuda a poder estar en constante aprendizaje a través de la palabra de Dios. Yo sé que tal vez vas a escuchar de algunos pastores de antaño que no, el Internet es malo. No, el Internet es bueno siempre y cuando se pueda usar bien. Por ejemplo, yo en mi caso, mi manera de edificarme es sobre carretera. Voy escuchando versículos sobre un tema. Por ejemplo, yo pongo en internet versículos bíblicos, solo puros versículos bíblicos que digan, que versículos bíblicos que hablen sobre la preocupación. Obviamente hubo otra persona que se encargó de poder adjuntar todos esos versículos y ponerlos en un solo video para que uno los pueda ir escuchando constantemente. Entonces yo comienzo a escuchar todos esos versículos de que hablan de la preocupación, de echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y todo ese tipo de versículos, y mi mente comienza a aprender.
¿Sí me estoy explicando? Esa es mi manera de edificarme. Mi manera de edificarme, hermanos, yo lo puedo entender y comprender cuando yo comienzo a aprender y comienzo a practicar. Porque yo no puedo decir que crezco espiritualmente si no practico. Hoy en día hay tantas personas que conocen tantos pasajes bíblicos, pero no practican lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el crecimiento espiritual, mi hermano, es tan, pero tan importante. Yo le quiero compartir la manera en la que a mí me ha funcionado. Y tal vez es una manera diferente. Y mi esposa y yo tenemos diferente manera de comunión con Dios. Y yo a veces me pongo aquí en la plataforma y yo agarro y me siento y me pongo a hablar. Digo, Dios, la verdad, estoy harto, Señor. Tengo este problema, no sé qué hacer en esa situación. Y yo me pongo a hablar aquí como loco. Tal vez mi esposa pase y se queda mirando como con quién está hablando este. Pero yo me pongo a hablar así de esta manera, como si hubiera otra persona. En mi mente, yo creo que está Dios allí. Y la manera en la que yo hablo es como orando a Dios. Y después, obvio, me pongo a leer la Biblia, me pongo un tiempo a leer la Biblia, me pongo a pararme, me paro, me pongo a caminar, me pongo a leer la Biblia. O a veces, hermano, también a mí me ha funcionado, y eso es algo tal vez anormal, que usted pudiera ayudarle también. Yo me pongo a escuchar, obviamente, música cristiana y leo la Biblia, música cristiana y leo la Biblia. Y de esa manera, hermanos, hay algo que yo digo, Dios está hablando en mi corazón. ¿Y cómo sé que Dios está hablando en mi corazón? Cuando me doy cuenta de algo que estoy haciendo mal. Y Dios comienza a redarguirme y me dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú estás haciendo esto y esto y esto y esto, y por tu culpa está pasando esto y esto y esto. Y ahí es cuando yo comienzo a darme cuenta. ¿Sí me explico? Después de eso, yo acabo de descubrir en el tema de la oración. Hay quienes oran de rodillas y quienes oran con los ojos cerrados, y está bien. Otros con los ojos abiertos, y bueno, está bien. Pero yo he descubierto una manera en la que a mí me ha funcionado más, y tal vez usted lo pueda hacer, es de que es orar como escribir una carta. Decir, desahogarse plenamente como si le estuviera escribiendo una carta a cualquier persona y decirle, ¿sabes qué, querido Dios? Hoy, el día de hoy me siento de esta manera, estoy aquí, estoy allá. Y hermano, y eso de una u otra manera conlleva esfuerzo, conlleva tiempo, también nos ayuda a podernos concentrar. Ahora, cuando yo hago esto y comienzo a orar y comienzo a leer la Biblia, comienzo a orar también y comienzo a edificarme, hermano, de verdad, Dios comienza a obrar en mi corazón. Tal vez usted puede decir, pastor, es que eso no está bien, porque a nosotros nos han enseñado que tenemos que leer la Biblia de rodillas, o tenemos que orar, o tenemos que, orar en el altar, y a fuerza tenemos que leer la Biblia puestos de pie, y así nos han enseñado. Sí, ese es el alimento general, eso es completamente, eso es toda la esencia. Pero después viene, hermanos, cómo estamos consumiendo aquellas píldoras. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Esto está un poquito, se transversa un poquito, pero quiero que comprendamos, hermano, que lo importante es crecer espiritualmente. Todo lo que nosotros hagamos para crecer, hermano, a Dios le agrada. Tal vez usted me podría decir, pastor, yo creo que yo comprendo más la Biblia cuando estoy en la casa escuchando la Biblia y barriendo la casa. Ok, está bien. Tal vez tu mente se concentra más a poder leer la Biblia. Hay quienes dicen, no, es que tienes que leer la Biblia desde temprano y desde la mañana. Pero yo me pregunto, ¿qué chiste tiene leer la Biblia así? No entiendes nada. Y te paras bien power porque ya leíste la Biblia, pero no comprendiste nada. ¿De qué sirve? Hay quienes, claro, les funciona el cerebro desde tempranito. Ya vemos otros que como que tenemos que meterle un café negro, unas pastillas y 2-3 vueltas a la colonia para que la ardilla comience a rodar un poquito. Habemos quienes tenemos que calentar la máquina antes de comenzar a trabajar. Hermanos, todos somos diferentes. ¿Estamos bien? Todos somos diferentes. Al igual que la música. La música, hermano, nos ayuda o debería ayudarnos a edificarnos. Si tú escuchas una música, una canción cristiana, nada más porque te gusta el ritmo, pero no tiene ningún impacto en tu vida, de nada sirve. Y tal vez escuchas alguna canción que sí realmente tiene un impacto en tu vida, pero en otros no. Hay quienes, por ejemplo, aquí hay hermanos que les gusta
la música un poquito ranchera, ¿verdad? Como tipo balada, ranchera, y está bien, se edifican de esa manera. No hay ningún problema en eso. Pero hay otros que les gusta el piano y todo, y cada persona es diferente, se edifica de manera diferente. Ahora, si toda la edificación de una persona se reduce y se refleja completamente en la obediencia. Así de sencillo. Cuando yo me edifico espiritualmente, yo comprendo lo que debo y no debo de hacer. Yo comprendo lo que puedo y no puedo hacer. Vamos por favor, al libro de Santiago, carta a los Santiagos capítulo 2, versículo 22. Santiago 2, 22. Dice la Biblia así. Dice Santiago 2, 22. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras para que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? O sea, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, que de nada me sirve, fíjate bien hermano, de nada me sirve aparentar tener fe si en el momento en donde yo debo demostrarlo, simplemente fracaso en eso. ¿Sí? Antes del COVID, no, Dios, mira, por ti, Señor, por ti yo iría a la cárcel. Que venga una persecución, Dios, mira, por ti, Señor, yo daré mi vida. Inmediatamente dijeron, no se reúna porque se van a infectar todos. ¡Pum! La mayoría se escondió. ¿Y dónde estaba la fe? ¿Dónde están aquellos hermanos que realmente comenzaban a luchar contra el diablo? Y mira, obviamente, dadas las circunstancias, ¿cómo se llama? Se prohibió, pero esos hermanos que yo digo que se escondieron, a veces ya jamás regresaron. ¿Sí me está siguiendo? Jamás regresaron. ¿Por qué? Porque su fe no estaba bien sustentada, porque a la hora de demostrarlo, pues realmente, hermanos, no funcionó. Me preguntó el hermano José ayer, me dijo, ¿qué piensas? ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Le dije, pues bueno, mira, como yo soy, o lo que yo haría, sería esto, agarrar y rifárnosla así y que Dios nos ayude en el camino, que Dios nos ayude en nuestra imprudencia. Digo, yo creo que eso tendríamos que hacer. Y me dijo, ¿estás seguro? Le digo, yo creo que sí. Le digo, porque de estar aquí en esto, pues aquí no va a haber nada, no va a haber ninguna solución, pero acá por lo menos lo estamos intentando. Yo creo que Dios puede ayudarnos. Dijo, bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Y efectivamente se hizo eso. Hermanos, la fe nos ayuda a actuar, ¿sí? Pero cristianos que se llenan de tanto conocimiento, que leen tanta Biblia, pero no se edifican, por lo regular suelen ser negativos. Por lo regular suelen ser pesimistas. Por cualquier cosa culpan a Dios. Por cualquier cosa quieren dejar de venir a la iglesia. Ay, no, es que en tal lugar pasó esto. No, pues ya no vamos a venir a la iglesia en la tarde o en la mañana, pues por esto. Eso simplemente es una excusa para hacer lo que tú ya querías hacer desde antes. ¿Sí me explico? Aquellas personas que dicen, no, es que yo voto para que no se haga esto o para que sí se haga esto. Hermanos, a veces lo hacemos por excusa o agarramos o encontramos la razón para hacer lo que ya queríamos en realidad. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Una persona que tiene fe sabe que Dios nos cuida adentro y fuera. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Sabemos que Dios está en control de cada situación. Sea que estemos en la casa, sea que vengamos a la iglesia, sea que andemos en el trabajo, sea que andemos en cualquier lugar. No es que hubiera pasado esto, no es que hubieran hecho esto, no. Dios sabe por qué hace las cosas y en el momento en el que se tenía que hacer. Dios tiene planes, Dios tiene un plan, pero muchas veces, hermano, queremos excusas. No, es que yo voy a votar para que ya en la iglesia mejor tengamos el culto una vez por mes, porque hay mucha delincuencia, neta. Y a veces andamos en la calle y andamos en otros lados como si nada, y si no nos importa la delincuencia. ¿Te das cuenta, hermano, cómo a veces tenemos doble moral para las cosas que nos convienen y para lo que no queremos hacer de antemano? Queremos agarrarnos de algo espiritual. ¿Sí me estoy explicando?
la fe verdadera se demuestra a través de los hechos. ¿Cómo puedo yo decir a Dios, Señor, tengo fe? Sin cualquier problemita me rajo. Cuando nuestra fe, hermano, es puesta a prueba, ya sea porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas o porque Dios le permitió al diablo que nos tentara y que nos zarandeara. Hermano, ¿sabes qué? En esos momentos debemos de demostrar lo que somos en realidad. ¿Sí estamos bien? Tenemos que demostrarlo, sin tanta palabra, simplemente acciones. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Podemos o no podemos? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién nos ayuda? Yo venía orando en el camino diciendo, Dios, por favor, te pido que me ayudes en mi imprudencia, Señor. Ayúdame en imprudencia porque yo fui el que dije que ya la teníamos que sacar, Dios. Que te pido que no le pase nada, porque si no, me voy a ser el responsable yo. Te pido que me ayudes. Y Dios como que me dijo, ya me dijiste 10 veces, ya cállate y ya, deja de pedirme, ¿no? Y después dije, bueno, ok, Dios, gracias porque ya estamos llegando a Tierra Blanca. No, gracias porque llegamos a Tuxtepec, Señor. Gracias porque llegamos a Tierra Blanca. Señor, gracias porque llegamos a Tinaja. Señor, gracias porque ya estamos en la autopista. Dios, gracias porque ya entramos a Veracruz. Señor, gracias porque ya estamos en el hospital. Hermano, Dios obró a través de la fe. Para algunos pudiera haber dicho, no, es que eso fue una imprudencia lo que se hizo. Eso es una imprudencia y eso es tentar a Dios plenamente. En serio, es mejor, hermano, hacer imprudencias probando a Dios que simplemente quedarse de manos cruzadas por miedo. ¿Sí me estoy explicando? La vida cristiana se basa en riesgos porque la fe es un riesgo. La fe es algo que se ve, bueno, es algo que no se ve y se cree. Entonces, cuando nosotros salimos el día de ayer de aquí, salimos con la mente de poder llegar ya directamente allá. Y en el camino la meta era llegar a donde teníamos que estar, que en este caso que era Veracruz. Y Dios obró en el camino. Hermano, David se paró frente a Goliat con una miserable piedra. Y el otro tenía una espada y tenía armadura y tenía escudo. ¿Fue imprudente David, sí o no? ¿Sí o no? Entonces David dijo, mira, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ir a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró la piedra y rájalas y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel a través de una persona imprudente que se atrevió. ¿Por qué? Porque David, hermano, estaba fortalecido en fe. Hermanos, la fe es algo que nos mueve a actuar. Siempre va a haber miedo, siempre va a haber ese temor de que si nos pasara o no nos pasara. Es que, pastor, es que, ¿qué si me pasara esto? Ay, pastor, no, es que, mira, es que hoy en día en estas fechas hay mucho borracho, en serio, ¿a poco de enero a noviembre no? Principalmente aquí. O sea, claro que siempre va a haber, el peligro siempre va a estar, pero si yo me quiero esconder basado en un temor, nada más porque así lo pienso yo y así tendría que ser, hermano, yo nunca, no voy a dejar, no voy a ver el poder de Dios obrar. Hermano, nuestra obediencia a Dios se verá reflejada en las decisiones que tomamos. ¿Sí me explico? No es lo que decimos, es en las decisiones que tomamos. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 31, por favor. Mateo 14, 31. ¿Ya lo tienen? Mateo 14, 31, por favor, dice la Biblia, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? Hermanos, aquí encontramos esta historia de Pedro, y esta historia, hermanos, nos recuerda un poquito sobre en quién debemos poner la mirada. Tal vez usted podríamos decir ahorita, ay, triste Pedro, incrédulo, viendo a Cristo dudó. No. Si yo hubiera estado ahí, hubiéramos hecho peor, ni siquiera nos hubiéramos bajado de la barca. Si en lo sencillo somos cobardes a veces, hermano, ¿cómo queremos caminar sobre el agua? Para eso se necesita fe. A la defensa de Pedro, del nombre más hermoso que existe en toda la Biblia, hermanos, este hombre caminó en el agua, cosa que nadie más hizo. ¿Sabes por qué? Porque probó a Dios a través de la fe. Pero desde antes, el apóstol Pedro sabía que platicando con Cristo, él podía edificarse.
¿A poco vemos a un apóstol Pedro que comenzaba a leer todas todos los pergaminos y todos los papiros que había? La Biblia dice algo así del apóstol Pedro, que se puso a leer todo eso. A veces tal vez ni siquiera sabía leer. ¿Sabes cómo él se edificó? Hablando con Jesús. Oye, Jesús, ¿cómo le puedo hacer aquí? Oye, Jesús, oye esto, mira, observando cómo él hacía milagros. De esa manera el apóstol Pedro se edificó. Hermano, ¿de qué manera te edificas tú? ¿De qué manera? Pastor, es que yo siento que me edifico, que cuando oro me edifico levantando la mano, y yo creo que Dios puede hablarme más de esa manera. Está bien, está bien. Pastor, yo creo que si pongo una musiquita relajante y me pongo a orar en voz alta, yo creo que me concentro más y de esa manera me edifico más. Está bien. Pero no cometamos el error de agarrar todo para todos. Todos somos diferentes. Yo le digo, yo me edifico de manera diferente. Yo le dije a mi esposa, le digo, nena, yo acabo de descubrir, le digo, una manera en la que yo puedo orar que me es más fácil. Me dice, ¿cuál? Le digo, como escribiendo una carta. Y después de escribir la carta, yo la agarro y la escribo, me desahogo ahí completamente. Y después yo como que en simbolismo agarro y la quemo, y es como que mi mente piensa que sube al cielo y así. Lo que hacían antes en el Antiguo Testamento. Y eso es simbolismo nada más. Pero yo creo, hermanos, que de esa manera yo me edifico más. Claro que a la hora de demostrarlo, pues cuando Dios pone a prueba en una situación, ahí es donde yo realmente demuestro si estoy edificado o no. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Hay tantos cristianos que tienen faldas largas y tantos cristianos que vienen bien vestidos, con una Biblia grande en el brazo, pero son bien sacatones para hacer la obra de Dios. Les da miedo hacer algo, les da miedo invertir, les da miedo comprar, les da miedo construir algo en la iglesia, les da miedo hacer algo. En su vocabulario siempre está el no puedo, el soy pobre, el no tengo dinero, el me está yendo mal. Puro vocabulario negativo. Hermano, ¿cómo queremos estar creciendo en fe? Si la Biblia dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijeras a este sicomoro, muévete, y se movería. Hermano, si tan solo nosotros creciéramos en fe, se notaría a través de nuestro lenguaje y se notaría a través de nuestras acciones, a través de la obediencia, porque nuestra obediencia a Dios se refleja en las decisiones que tomamos. Nuestra obediencia a Dios, hermano, en ocasiones demanda cumplir con los mandamientos de Dios, aun cuando parezcan ilógicos, aun cuando parezcan imposibles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es soberano, y si Él nos manda a hacer algo, aunque parezca ilógico, nosotros debemos de hacerlo. Hermano, debemos tener fe, debemos crecer espiritualmente. Mejor, antes de leer la Biblia, pregúntale a Dios, ¿de qué manera me edifico yo, Señor? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Yo he visto hermanos que se ponen a escuchar la Biblia en su teléfono. Está bien. He visto hermanos que se ponen a ver enseñanzas de otros pastores. Está bien. Si es lo que le edifica, está bien. Pero lo importante, hermano, es edificarse, porque cuando se ponga a prueba, realmente, hermano, vamos a ¿cómo se dice? Vamos a demostrar lo que realmente somos. Entonces, pídele a Dios que te fortalezca. Pídele a Dios identificar de qué manera te edificas espiritualmente. Y te repito, yo me edifico a través de la música, a través de la lectura bíblica, a través de la oración basada en una carta. Yo oro sentado, me oro caminando como loco, dando vueltas aquí en la iglesia durante las noches, o yo aquí agarro y comienzo a veces a cantar, o comienzo a escuchar música en la oficina. Luego pongo la música y me pongo a orar tal cual, escuchando la música en voz alta. O sea, hay diferentes maneras, pero el punto es cómo te edificas tú. ¿Sí estamos bien? Entonces, no seas un borrego más. Mejor, digámosle, antes de decirle a Dios, auméntame la fe, mejor dile a Dios, ayúdame a edificarme. Porque cuando estamos edificándonos, nos fortalecemos. Y cuando estamos fortalecidos, somos obedientes y estamos listos para cualquier adversidad. Y cuando superamos esa adversidad, Dios nos da la recompensa. Así que yo te animo, hermanos, a que no pierdas la fe y que te estés alimentando espiritualmente a través de la Biblia, a través de la meditación bíblica y a través de la oración, pero principalmente a través de la obediencia. Pero todo eso se va a reflejar a través de la manera en la que nosotros nos edificamos, ¿ok? ¿Usted tiene un método de aprendizaje, sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos aprenden algo viendo a través de la vista? ¿Quién aprende así?
¿Quién aprende así? Ok, yo aprendo así. ¿Cuántos aprenden a través de la escritura? Como que tienen que escribir lo que les están enseñando. ¿Alguien? Ok, bueno, ¿cuántos aprenden, por ejemplo, a través de la parte técnica? O sea, ver el manual y observar y todo eso. Hay unos que lo hacen así. Todos somos diferentes. ¿Se da cuenta? Todos somos diferentes. Por esa razón en la escuela hay unos que sacan 10, otros que sacan 5, otros que sacan 7, otros que sacan 8. Y no porque los niños sean burros en realidad, sino porque cada niño aprende de manera diferente. ¿Ok? Entonces, como bono extra, qué bueno que su hijo se empeñe en sacar buena calificación, pero empeñémonos más en que su hijo aprenda las cosas. Y cada niño es diferente en su aprendizaje. Las calificaciones generales se miden de acuerdo a la información general que se les da, pero a veces pareciera que el más burro que saca 5 sabe más que el que sabe 10, porque el simple hecho de la manera en la que se aprende. Pues hermano, en la iglesia es igual. ¿Sabes por qué hacemos lo de la sesión de preguntas y respuestas? Porque hay quienes aprenden de esa manera, ¿sí? Y tal vez al que no le gusta aprender de esa manera le aburre, pero bueno, tenemos que edificar a todos completamente. Así que tenemos, hermano, que edificarnos. ¿Cómo? Solamente usted sabe. Usando los ingredientes generales: lectura de la Biblia, meditación de la palabra de Dios, oración y obediencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se edifica? Solamente usted lo va a descubrir. Pídale a Dios sabiduría y va a ver, hermano, cómo Dios le va a comenzar a identificar. Pruebe cosas nuevas, ¿ok? Pruebe cosas nuevas. O sea, trate de leer la Biblia caminando, o trate de poner la Biblia hablada en su casa. Ponga tal vez en el internet versículos bíblicos que hablen sobre la ansiedad, por ejemplo, y ahí le van a aparecer algunos, y ponga a escucharlos, comienza a meditarlos, y mira, hermano, de esa manera Dios comienza a obrar y a edificarnos, ¿ok? Vamos a orar.